Doctor Luis, muy buenos días. ¿Cuál es su resumen sobre los hechos del día de ayer? Bueno, con respecto al tema de la prisión preventiva, Sí, definitivamente habían elementos de convicción en los cuales el peligro de fuga del señor Castillo en realidad es una realidad. Para nadie es una novedad que el señor quiso ir a la Embajada de México para asilarse y de esa manera poder evadir la justicia una vez que se puso al margen de la ley intentando hacer un autogolpe. Creo que en este momento, bueno, inclusive ya ha sido trasladado a otro penal de máxima seguridad, entonces creo que en los próximos días veremos pues cómo se desarrolla la investigación fiscal y podremos hacer un análisis más profundo de lo que realmente es la imputación que se le está realizando, ¿no? doctor Luis, ¿usted considera que desde el Congreso debería formularse alguna comisión investigadora para revisar los hechos y las actuaciones que cometieron algunos ministros y asesores? Porque lo que leyó ayer el juez Checli, yo lo he escuchado la lectura de sentencia completa y son cosas bastante interesantes que se han venido dando. El desarrollo final, el detonante, lo sabemos, pero yo creo que ha habido hechos punitivos, considero que ha habido hechos punitivos anterior a eso, que ha derivado que el señor Castillo tome esta decisión. Bueno, definitivamente tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a la ley y al Estado de Derecho hay que respetar la inmunidad que tienen todos los ministros. Y efectivamente tienes mucha razón. El Congreso debería abrir juicios, acusaciones constitucionales contra todos los ministros de Pedro Castillo y de esa manera poder comenzar a investigar, pero sobre todo a comenzar a individualizar las responsabilidades que tuvieron cada uno de ellos en el momento. Si es cierto que hasta el día de hoy no ha aparecido un acta en la cual esté la firma de todos los ministros, pero sin embargo, definitivamente han habido, y es muy sabido que Solo ellos son han habido los muchos, responsables políticos, ¿no? Cuando algo por ocurre con el supuesto, presidente, ¿no? así es, claro, eso se tendría que dar de una vez. Y es más, yo creo que el Congreso también se está quedando porque a muchos de ellos también deberían inhabilitar políticamente, incluso al mismo Pedro Castillo. Si me permite comentarles algo que está sucediendo en este momento en el hemiciclo del Congreso. El presidente del Congreso ha llamado a un minuto de silencio por los fallecidos, los peruanos. Y hay una bancada que ha salido al centro del hemiciclo, en la parte del centro, y ha colocado la foto de todos los fallecidos y con una vela. ¿Saben qué bancada es la que ha salido? La bancada de Perú Libre. Queriendo dar este gesto de que ellos no han propiciado esta muerte, la violencia y todo eso. Me parece hasta ofensivo lo que están haciendo para todos los peruanos porque ellos son los asusadores. Y ahí hay uno de los congresistas que ha sido sindicado por el jefe de la DIRCOTE, que ha sido uno de los asusadores, que ahorita lo veo del centro con una vela. ¿Bellido? Ah, ¿Bellido? no, el otro congresista que ahorita me va a acordar su nombre, sí, Bermejo. Bermejo. No, hay uno adicional, que Luis Parra, no. Pasión Pero Dávila, no, Pasión Dávila, Pasión Dávila. Pasión Dávila. Entonces, me parece hasta un poco hipócrita, disculpe que utilice ese adjetivo. La situación que vivimos es porque ellos han asusado a la población. Recuerdo lo que dijo Aníbal Torres, lo que decía Salas, el ministro Chero. El día que lo vaquen a Pedro Castillo va a haber una convulsión social. Lo que dijo Aníbal Torres, correrán ríos de sangre si nos sacan del gobierno. ¿Eso no es una amenaza, doctor Luis? Con respecto a esto, yo creo que ellos tenían tal vez planificado algo, ¿no? Y a medida de eso lo venían diciendo constantemente, pero creo que el pueblo peruano, independientemente de que esté de acuerdo o no, yo creo que en realidad la clase política pues ha demostrado que hay mucha indignación del pueblo en sí, ¿no? Del pueblo, no de la turba, porque en realidad lo que se ha vivido en el país los últimos 7 días, creo que
debe ser reprimido totalmente. No podemos admitir ninguna clase de violencia, ¿no? Y mucho menos actos delictivos graves, ¿no? De terrorismo, Claro. ir contra la propiedad Y luego privada, también, pública. Luis, doctor, también se acordará este ejemplo de terrorismo cuando secuestraron a un policía, ¿no? Vi un animal colgado en Andahuaylas, decía, así vas a terminar, unos insultos y ponen el nombre de la presidenta Boluarte. Y recordemos que los terroristas usaban animales indefensos y secuestraban a la policía como rehenes para tratar de generar algo, ¿no? Según lo que ellos decían, ¿no? Pero finalmente era terrorismo. No, pero el último, antes de ayer creo que fue, que el ministro de Defensa, perdón, del Interior se presentó ante un programa de televisión de canal abierto. Y en plena entrevista le mostraron un video en el cual hay más o menos unas 20 personas en las cuales están saliendo en la noche, saliendo diciendo, todos debemos ir a la lucha. Hoy día la solución es pacífica. A partir de mañana ustedes tendrán consecuencias. Eso, definitivamente, ¿cómo le podemos a esa imagen, cómo la podemos describir? ¿Cuál es el significado? Definitivamente es un acto terrorista. Y el ministro presente dice, no, tendrán que acudir a las autoridades más cercanas. Eso es totalmente inapropiado, inclusive, bueno, viniendo pues de una autoridad como es el ministro. Y en este caso yo creo que al final de todo seguimos en la misma, hemos cambiado solamente de personas y seguimos en la misma ideología pues de tener personas cuestionadas, personas incapacitadas y que no tenemos soluciones, en este caso sociales, para el país, ¿no? Ahora, Luis, en estos días he visto varios programas que hablaban que hay que ha resurgido algunos personajes del MRTA Sendero que ahora se han camuflado a través del Frenatrec, el Movadef o estas ONG antimineras que son las principales causantes de los desórdenes que han habido en zonas claves donde irónicamente hay corredores mineros. Y lo que declara también el jefe de la DIRCOTE, que justo estoy buscando aquí para decirte quién es el congresista, ¿no te parece extraño que haya y se hablaba de esa vinculación que había entre Perú Libre, la gente vinculada al BRAE, a la minería ilegal? Porque el día de ayer en la avenida Arriola, en la carretera, la policía interviene a un grupo que venía a apoyar y todos venían con camionetas 4x4, último modelo, una Hilux nuevecitas. De Brian, claro, sí. La gente que venía del BRAE, ¿de dónde sale ese dinero? Estamos hablando más o menos de, ¿cuánto? $40,000 una camioneta y habían unas 20 de esas. Bueno, 20 que es poco, 40 según lo que indicaron el otro día. Bueno, sin embargo, estas movilizaciones alguien de todas maneras las tiene que financiar, no sé con qué propósito. Ahora, lo que yo sí quiero, hay que tener claro algo muy cierto. En sí la protesta es legítima, o sea, la protesta, el sentir de la gente, es legítima. Sin embargo, los actos delictivos son los que hacen que efectivamente haya esta clase de cuestionamientos, y yo creo que hay infiltrados, efectivamente, como tú dices, y esos financiamientos son de personas que inescrupulosamente quieren subirse o quieren comenzar a tener protagonismo ante los ciudadanos. Pero hay que recordar una cosa y hay que decirlo, porque hay muchas personas que dicen, y yo sigo escuchando con la victimización que hablan de Pedro Castillo, porque es un profesor, porque es un campesino, y hablan de ideologías y etcétera, ¿no? Hablan del socialismo. ¿Qué socialismo? El socialismo choro será, la ideología del socialismo choro en el país, porque al final Pedro Castillo y este gobierno lo único que ha hecho es beneficiar a sus familiares, a sus personas más cercanas. Esto de aquí es una ideología prontuariada, definitivamente, de este gobierno y de muchos otros, hay que decirlo también claramente, no solamente de Pedro Castillo, pero nosotros los peruanos no debemos dejarnos engañar. Si efectivamente tenemos derecho de salir a reclamar, eso no lo podemos negar y hay que decirlo, pero también hay que entender que el Estado de Derecho y la protección a la propiedad privada es fundamental.
Y esto de aquí, efectivamente, no es el pueblo. O sea, el pueblo es el que sale a la calle a trabajar diariamente, el pueblo es el que se ve perjudicado porque han bloqueado las carreteras y no puede llevar sus productos, el pueblo es las personas que están alrededor, tienen sus comercios alrededor de las plazas de armas que no pueden abrirlo hace 5 días porque está ahí la gente reclamando. El pueblo es las personas que efectivamente no tienen una respuesta de autoridades y ha pasado el tiempo y lógicamente es la única, es el único sustento que tienen en su vida. Y esto tenemos que tenerlo claro y hay que saber separar, pero hay que tener claro que estos actos delictivos, terroristas, en mi opinión, no pueden Sí. suceder en el país, no podemos retroceder. Freddy. Sí, justo en lo que menciona, para pasar a otro tema, yo también he escuchado incluso personas con las que hablaba, algunos sí me decían, sí, es cierto, ¿por qué la gente es violenta? No sé, hay gente que sí hace pacíficamente, pero eso es su minoría. Y yo también escuchaba en las calles, cuando preguntabas, ¿y por qué marchas? Me decía, bueno, o ¿por qué eres agresivo? Y algunas personas te respondían lo siguiente, ¿qué marcha, Freddy, que no ha sido violenta, ha generado cambios en la historia? Y empezó a hablar de las guerras mundiales. Y yo le dije, no hay manera de justificar la violencia, venga de donde venga. No, sí, hay personas que quizás no se han entendido de manera correcta a lo largo de la historia, pero no significa que porque mates a alguien o fusiles a personas vas a cambiar. No creo que ese pensamiento, incluso de secuestrar o de querer asustar, es algo terrorista, ¿no? Y el que diga lo contrario es porque no está viendo la realidad tal y como es, ¿no? Claro, secuestrar a un policía es por lo menos mínimamente 30 años de pena privativa de libertad, Sí, 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 claro, sí. claro, claro. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El principio, hay que tener un principio definitivamente en el cual no podemos tener actos de este tipo, ¿no? Ahora, Lucho, vamos a ir al escenario que le corresponde la cuota de esta responsabilidad al Congreso de la República. Desde ayer se viene debatiendo el tema de la aprobación del recorte de mandato del Congreso y la Presidencia de la República para poder llamar a elecciones generales en diciembre de 2023 o en el próximo año de 2024, que no me acuerdo qué mes era esto. Pero, En abril, ah, en abril 24. abril Sí, 24, ok, correcto. Pero en estos debates que han habido, he ido escuchando posturas como la que tiene Perú Libre, metamos la asamblea constituyente. Por el otro lado, esta discusión donde es momento para implementar el tema de la bicameralidad, las reformas electorales que necesitan para afianzar bien la postura de quienes son los que postulan. Ayer se suspendió la sesión, un golpe de 10 de la noche y hoy recién se está reanudando. ¿Tú crees que lleguen a buen puerto? Porque la legislatura se ha ampliado hasta el día 28. Mire, lamentablemente, si tú me dices qué responsabilidad tiene el Congreso de todo esto, en realidad tiene parte de todo lo que está sucediendo. Y efectivamente, en este momento no ha quedado claro las posturas. Inclusive, el alcalde Perú le ha pedido la libertad de Pedro Castillo. Yo no sé bajo qué concepto legal y jurídico esto se podría dar, teniendo en cuenta que él ya está siendo procesado, ¿no? Bueno. Sin embargo, yo creo que me gustaría escuchar al Congreso que por lo menos ellos sí tienen claro una fecha establecida en la cual se podría dar el tema adelanto de elecciones. Recordemos que si es factible que en esta oportunidad haya los votos, necesitamos mayoría la próxima. Y si no los encuentran, esto se pasaría hasta referéndum. Entonces, si eso llega a pasar, tenemos que tener en cuenta que la calle también poco a poco, cada vez más, está hablando más y más fuerte. Entonces, yo creo que todavía no queda claro la postura de los congresistas. o sea, se puede decir que la disposición o la intención del Congreso aún es medio ausente, es decir, como que están alargándolo mucho o quizás están esperando que pasen más cosas malas, porque cuando no se acciona rápido, a veces ya está bien, ¿no? Se puede O entender sea, lo que está pasando, es lamentable, pero creo que el Congreso ha demostrado que muchas veces hace algo y después se cae en el intento o lo dilata un tiempo, ¿no? no, yo no creo que estén esperando que pase cosas. Yo lo que creo es que no hay consenso. Este Congreso no sabe articular los consensos, porque al final sí es cierto que hay algunas reformas en las que se debería pensar, y es más, el tema
hay que analizar un poco los temas, ¿no? El tema de la bicameralidad no es un tema tampoco negativo que se podría tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que habría una Cámara de Senadores, de Diputados, y la de Senadores no se podría disolver. Entonces, habría una estabilidad que necesitamos en el país. Hay que saber explicarlo. Pero, sin embargo, lo que yo creo es que el mensaje del Congreso debería ser: vamos a tener las reformas lo más rápido posible, pero las elecciones de todas maneras se van a dar en tanto tiempo. Entonces, la población de esa manera podría estar tranquila. Porque recuerden también que el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció y dijo que necesita 270 días. 270 días, entonces estamos hablando de 9 meses. Entonces, más o menos, el plazo de abril de 2014 podría calzar. Y en esta ola se están queriendo subir personajes inescrupulosos como el lagarto Vizcarra, que dice: no, en mi gobierno en 3 meses subieron las elecciones. Que tampoco no es, que, por supuesto, que no es el mismo caso, porque recordemos que las elecciones congresales en ese momento fueron complementarias. En este caso estamos hablando de que nuevamente se vuelva a tener autoridades por 5 años. Y efectivamente hay reformas que tenemos que tener. Yo creo que mínimamente se debería también conversar de que personas que tengan antecedentes de temas de terrorismo no deberían poder postular, que tengan temas penales como de abuso sexual, cosas así de ese tipo. Yo creo que no deberían estar habilitadas para poder ejercer un cargo público, no solamente congresista o presidente, es un cargo público en sí. Entonces, bajo esos puntos de vista tenemos que ver. Y aparte de eso, hay muchos temas que se tiene que poner en la mesa con respecto al tema electoral. Ahora, vamos a volver a tener un proceso en el cual estemos encabezados por el señor Salas Arenas, el señor Corbeto. Correcto. Justo con el invitado anterior hemos hablado de ese tema, ¿no? Lucho, yo te quiero hacer una pregunta, ya que es abogado, la última porque nos van el tiempo. La sala, el doctor Checli, la sala Suprema Constitucional Permanente, le dio la prisión preventiva a Pedro Castillo por ser alto funcionario. ¿Los abogados podrían apelar esta decisión, solicitar una apelación para variar su prisión? ¿Y a qué instancia tendrían que ir? ¿A la Corte Suprema? ¿Hay algún nivel más arriba o tienen que ir al Tribunal Constitucional? Bueno, en este caso, teniendo en cuenta que nos encontramos en un Estado de Derecho, todos los mecanismos de defensa debería tomarlos el señor Castillo. Y efectivamente, creo que también la Corte Interamericana, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? La Corte Interamericana podría, claro, es más, deberían ir, ¿no? Y en todos los casos, es que recordemos en este momento que no estamos hablando del fondo del asunto en sí. Estamos hablando simplemente de una prisión preventiva. Y si tiene elementos de convicción y cumple con los requisitos y cumple con los presupuestos. Y uno de ellos, bueno, aparte de que el señor Castillo no tiene arraigo domiciliario, exacto, el señor Castillo no tiene un centro de labores establecido, ¿no? Y sabemos todos que el tema de la fuga es algo que realmente es latente y es algo que es una realidad. Entonces, yo no veo por qué podríamos revertir la decisión. Bueno, todos los caminos legales que puedan tomarse, creo que deberían llevarlos a cabo. Y este análisis igual es personal. Yo veo que efectivamente esta sentencia es realmente es justa y válida y todos los peruanos, tanto el señor Castillo tiene que aceptarla, pero claro, efectivamente es su derecho a legítima defensa, ¿no? La última para ya irnos. El señor Noblecía y otro abogado de provincia presentaron 2 habeas corpus que fueron admitidos a revisión. Finalmente, como ya él tiene una prisión preventiva, ¿cómo quedan estos habeas corpus? ¿Se van a resolver o quedan ahí nomás? No, recuerdo que de todas maneras el habeas corpus, en mi opinión, se deberían siempre admitir, llevar a cabo y en una audiencia declararlos fundados o infundados, de acuerdo a las circunstancias. Supongamos, ¿un juez de primera instancia puede revertir lo que decidió un juez de la Sala Suprema? En este caso, sí, el habeas corpus es para eso y es un legítimo derecho, ¿no? Ahora, pero el juez de todas las instancias... por la detención preliminar que estaba solamente en la DIRCOTE, no esta de acá, ¿no? La otra. Por eso.
todos los jueces que tengan esta clase de cometidos, en mi opinión, deberían admitir la demanda. Eso es un derecho constitucional reconocido. Yo creo que deberían admitirlas. Y después ver los expedientes y si efectivamente ese derecho calza a la necesidad, pero sobre todo está de acuerdo a la solicitud de su demanda. Y ese juez decidirá si efectivamente está dentro de la etapa y la solicitud. Y el pedido corresponde a el tiempo en el cual nos encontramos y las acciones que se han tomado. Okay. Muy bien, estuvimos con Luis Flores, analista político, a quien le agradecemos mucho su tiempo prestado acá para conversar. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana analizando qué es lo que nos toca en el ámbito político. Y Freddy, pues, entre lunes y martes nos contará cuál ha sido el resultado del Mundial, quién termina siendo campeón, si es Francia o Argentina. Muy bien, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, hasta Hasta luego. la próxima semana. Gracias. Cuídense, hasta luego.